Me llamo Marta Ibáñez, tengo 68 años, y durante décadas me consideraron la esposa perfecta. La que sonreía en las reuniones, la que servía café sin que nadie lo pidiera, la que nunca contradecía a su marido en público. Pero hay algo que nadie supo durante todos esos años. Cada sonrisa que regalé, cada silencio que guardé, cada humillación que soporté, fueron piezas de un rompecabezas que estaba armando en silencio. Y cuando finalmente lo completé, la imagen que reveló fue devastadora para el hombre, que creyó que yo nunca tendría el valor de hacerle frente. Hoy quiero contarles mi historia. Una historia que comienza con ingenuidad, se desarrolla en la sombra de la burla constante, y termina con una lección que Ramiro, mi esposo, jamás olvidará. No es una historia de venganza impulsiva o de gritos desesperados. Es la historia de una mujer que aprendió que la paciencia, cuando se combina con inteligencia, puede ser el arma más poderosa que existe. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia resuena con ustedes, si sienten que vale la pena que más personas la escuchen, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita. Este tipo de contenido es completamente gratuito, pero su apoyo con un simple like y un comentario hace toda la diferencia para que podamos seguir compartiendo estas historias reales que necesitan ser contadas. Toma apenas un segundo dar like, y créanme, ese pequeño gesto ayuda enormemente a que este canal crezca y llegue a más mujeres que quizás necesitan escuchar que nunca es tarde para recuperar su dignidad. También me encantaría saber de qué ciudad o país nos están viendo y qué piensan de lo que están por escuchar. Cada comentario, cada interacción nos ayuda a construir esta comunidad de personas que creen en las segundas oportunidades. Gracias de corazón por estar aquí. Nací en 1956 en un pueblito a las afueras de Monterrey, Nuevo León. Un lugar donde las casas eran de adobe. Las calles de tierra se llenaban de charcos en temporada de lluvias y todos se conocían por su nombre y apellido. Mi papá, don Esteban Ibáñez, trabajaba como mecánico en un taller que él mismo había levantado con sus manos. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó comida en la mesa. Mi mamá, doña Refugio, se dedicaba al hogar y a cuidar de nosotros 5 hermanos. Yo era la tercera, justo en medio de la camada. Crecí viendo a mi madre servir primero a mi padre, después a mis hermanos varones, y comer ella al final, cuando ya todos estaban satisfechos. Crecí escuchando que las mujeres debíamos ser decentes, recatadas, obedientes, que nuestro valor estaba en qué tan bien cuidábamos la casa y qué tan poco problema causábamos. Mi educación formal terminó en la secundaria. No porque no quisiera seguir estudiando, sino porque en 1971, cuando tenía 15 años, mi papá dejó muy claro que las mujeres no necesitaban más escuela. ¿Para qué, si te vas a casar?, me dijo un día mientras comíamos. Y yo, como buena hija, asentí sin chistar. Trabajé algunos años ayudando a mi tía Carmela en su tiendita de abarrotes. Ahí aprendí a hacer cuentas rápido, a lidiar con clientes difíciles y a estirar cada peso como si fuera de chicle. Tenía 22 años cuando conocí a Ramiro Saldaña en 1978. Él tenía 26. Acababa de conseguir un trabajo como contador en una empresa mediana de Monterrey y llegó al pueblo a visitar a un primo. Lo vi por primera vez un domingo después de misa. Traía un traje café que se veía nuevo, zapatos boleados y esa seguridad de los hombres que han salido del pueblo y conocido algo más grande. Me cortejó durante 6 meses. Llegaba los fines de semana con flores, con chocolates Carlos V que en ese entonces eran todo un lujo, con palabras bonitas que me hacían sentir especial. Decía que yo era diferente a las muchachas de la ciudad, que tenía valores, que era de las que ya no se encuentran. Mis papás lo adoraron desde el primer día. Un hombre con trabajo fijo, con estudios, con buenos modales.
¿Qué más podía pedir una familia como la nuestra? Nos casamos en abril de 1979, en la iglesia del pueblo. Yo tenía 23 años. Él 27. Usé el vestido de novia de mi prima Leticia, que mi mamá arregló para que me quedara. La fiesta fue modesta pero alegre, con banda sinaloense, carnitas y cerveza que duró hasta la madrugada. Recuerdo que esa noche, mientras bailábamos nuestro primer vals, Ramiro me susurró al oído: «Vas a ser la mujer más feliz de Monterrey, te lo prometo». Y yo le creí. Le creí con cada fibra de mi ser. Nos mudamos a un departamento pequeño en la colonia Independencia, en Monterrey. 2 recámaras, un baño, una cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador chiquito. Pero era nuestro. Yo me dediqué a convertirlo en un hogar. Cosía las cortinas, limpiaba hasta que los pisos brillaran, aprendía recetas nuevas para sorprender a Ramiro cuando llegara del trabajo. Él trabajaba largas horas, pero yo no me quejaba. Eso era lo que hacían los buenos esposos, pensaba. Trabajar duro para sacar adelante a su familia. En 1980 nació nuestra primera hija, Claudia. Fue un parto difícil, de esos que te dejan adolorida durante semanas. Pero cuando la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y su carita arrugada, sentí que mi vida finalmente tenía el propósito que siempre había buscado. Ramiro estaba feliz, aunque confesó que hubiera preferido un varón. «Para la próxima», me dijo con una palmada en el hombro, como si yo fuera una máquina que podía programarse para producir el género deseado. 2 años después, en 1982, llegó nuestro hijo Roberto. Esa vez sí vi a Ramiro verdaderamente emocionado. «Mi heredero», lo llamaba. «El que va a llevar el apellido Saldaña con orgullo». Roberto fue un bebé difícil. Lloraba toda la noche. Solo se calmaba si lo cargaba. Yo pasaba las noches en vela meciéndolo, cantándole canciones de cuna que mi mamá me había enseñado, mientras Ramiro dormía en la otra habitación, porque necesitaba descansar para trabajar. En esos primeros años, Ramiro era atento. No perfecto, pero sí presente. Me ayudaba a veces con la despensa. Jugaba con Claudia los domingos. Presumía a Roberto con sus compañeros de trabajo. Yo pensaba que teníamos un buen matrimonio, sólido, normal, como el de mis papás, como el de mis tías, como el de todas las mujeres que conocía. Pero algo empezó a cambiar alrededor de 1985. Ramiro consiguió un ascenso importante en su empresa. Lo nombraron gerente de contabilidad. Con el nuevo puesto vinieron mejores ingresos, pero también más responsabilidades, más horas fuera de casa, y algo que yo no identifiqué de inmediato: más ego. Empezó a llegar tarde, a veces oliendo a cerveza o a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, me decía que había tenido reuniones con clientes, que así se hacían los negocios importantes. Yo asentía, preparaba su cena aunque fueran las 11 de la noche, y guardaba mis dudas en algún rincón de mi mente, donde no tuviera que enfrentarlas. Las primeras señales de que algo no estaba bien en nuestra relación fueron sutiles, tan sutiles que yo misma las ignoré, las disfracé, las convertí en algo normal. Porque eso hacen las mujeres como yo, las que crecimos en los años 60 y 70, las que aprendimos que un matrimonio se sostiene con sacrificio, con silencio, con aguante. Recuerdo perfectamente la primera vez que Ramiro me ridiculizó en público. Fue en diciembre de 1987, en la fiesta de fin de año de su empresa. Yo tenía 31 años. Había pasado toda la tarde arreglándome. Me puse un vestido azul marino que había comprado en el tianguis y que había modificado yo misma para que se viera más elegante. Me maquillé con cuidado, usando los productos que mi prima me había regalado meses atrás. Me sentía bonita. Me sentía lista para acompañar a mi esposo exitoso a su fiesta corporativa.
La fiesta era en un salón elegante del centro de Monterrey. Había meseros con charolas, bocadillos que yo nunca había visto, y una decoración navideña que debió costar más que nuestro alquiler de varios meses. Ramiro me presentó a sus jefes, a sus compañeros. Yo sonreía, daba la mano, trataba de decir las cosas correctas. En algún momento de la noche, un grupo de esposas comenzó a hablar sobre una nueva tienda departamental que habían abierto. Hablaban de marcas que yo no conocía, de descuentos en productos que ni siquiera sabía que existían. Yo escuchaba tratando de seguir la conversación, cuando una de ellas me preguntó: «¿Y tú, Marta, dónde compras tu ropa?». Antes de que pudiera responder, Ramiro soltó una carcajada desde donde estaba, a unos metros de distancia. Se acercó, me pasó el brazo por los hombros con esa familiaridad que se suponía debía hacerme sentir querida, y dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que varias personas lo escucharan: «Marta compra en el tianguis, ¿verdad, mi amor? Es muy ahorrativa. Yo le digo que podemos gastar un poco más, pero ella prefiere sus tienditas del mercado». La forma en que lo dijo, el tono, la sonrisa socarrona, las risitas incómodas de las personas alrededor. Sentí cómo se me subía el calor a la cara, cómo mi estómago se contraía. Pero sonreí, asentí y dije: «Sí, me gusta buscar ofertas». Porque eso es lo que una hace. Protege a su esposo, incluso cuando él te acaba de humillar frente a extraños. Esa noche, en el coche de regreso a casa, no dije nada. Ramiro tarareaba una canción, de buen humor, ajeno completamente al daño que había causado. O tal vez, no ajeno. Tal vez perfectamente consciente. Y esa era la parte más dolorosa. La segunda señal llegó en marzo de 1989. Estábamos en casa de los papás de Ramiro, celebrando el cumpleaños de su mamá, doña Estela. Toda la familia estaba ahí. Sus 3 hermanos con sus esposas, sus primos, sus tíos. Yo había llevado un pastel que hice en casa, de 3 leches, una receta que había perfeccionado durante años. Sabía que a doña Estela le encantaban mis postres. Después de cantar las mañanitas y de que ella soplara las velas, Ramiro se paró con su copa de vino en la mano para hacer un brindis. Habló de su mamá, de lo maravillosa que era, de cómo había criado a 4 hijos exitosos. Y entonces, sin ninguna necesidad, sin que viniera a cuento, dijo: «Aunque debo admitir que mi Marta nunca va a alcanzar tu nivel, mamá. Ella no tiene ese toque especial que tú tienes para las cosas importantes». Me quedé helada con el plato de pastel en la mano. Su cuñada Gloria me lanzó una mirada de compasión. Su hermano menor soltó una risa nerviosa. Doña Estela no dijo nada. Solo asintió como si Ramiro hubiera hecho un comentario sobre el clima. Me paré al baño. Me encerré ahí. Me miré al espejo y vi a una mujer de 33 años con los ojos llorosos, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Me dije a mí misma que Ramiro estaba tomado, que no lo había dicho con mala intención, que tal vez yo era muy sensible. Me lavé la cara, me retoqué el rímel que se había corrido y regresé a la sala con una sonrisa. La tercera señal fue en agosto de 1991. Ramiro había invitado a cenar a su casa a un cliente importante, el señor Villarreal, dueño de una cadena de ferreterías. Yo me había preparado durante días. Limpié la casa hasta dejarla impecable. Cociné un menú de 3 tiempos. Me puse mi mejor vestido. Quería que Ramiro se sintiera orgulloso de mí, que viera que podía ser la esposa sofisticada que él parecía necesitar. La cena iba bien. El señor Villarreal era amable. Halagó mi comida. Hizo conversación educada. Y entonces, en medio del plato fuerte, él comentó algo sobre las nuevas computadoras que estaban introduciendo en su empresa. «Es el futuro», dijo. «Pronto todos estaremos trabajando con estas máquinas». Yo, tratando de participar en la conversación,
Mencioné que había visto en las noticias algo sobre Internet, aunque admití que no entendía muy bien de qué se trataba. Era 1991. Esas tecnologías apenas estaban comenzando a llegar a México, y yo genuinamente quería aprender. Ramiro se rió, pero no fue una risa amable. Fue una risa burlona, condescendiente. «Mi Marta vive en el pasado», le dijo al señor Villarreal. «Apenas puede manejar la lavadora automática. Imagínate con una computadora». Gesticuló con la mano como restándole importancia, como si yo fuera una niña que había dicho algo adorablemente tonto. «Es de rancho, ¿sabes? De esas que crecieron sin electricidad. No puedes pedirle que entienda estas cosas modernas». El señor Villarreal se rió incómodo y cambió de tema. Yo terminé de servir la cena. Recogí los platos. Me disculpé diciendo que tenía que revisar el postre en la cocina. Y ahí, frente al horno, con las manos temblorosas, me pregunté por primera vez en todos mis años de matrimonio: ¿por qué me está haciendo esto? La cuarta señal ocurrió en mayo de 1993, durante una reunión familiar en casa. Era domingo. Habíamos invitado a mis hermanos con sus familias a comer. Yo había preparado birria, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. La mesa estaba llena. Había risas. Había cervezas bien frías. Había ese calor de familia que tanto extrañaba de mi pueblo. Mi hermano Julián estaba contándome sobre el negocio de refacciones que acababa de abrir. Me preguntó si yo podría ayudarlo con la contabilidad básica, llevar un registro de entradas y salidas. Nada complicado. Yo estaba emocionada. Desde que los niños habían crecido un poco, me sentía inútil en casa. La idea de hacer algo productivo, de ayudar a mi hermano, me llenaba de ilusión. Ramiro escuchó la conversación desde el otro extremo de la mesa. Se levantó, se sirvió otra cerveza y dijo en voz alta: «Julián, hermano, te aprecio mucho, pero no puedes confiarle números a Marta. Ella apenas sabe restar sin usar los dedos». Se volvió hacia mí con esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. Esa sonrisa que decía: «Es solo una broma, no te lo tomes en serio». «¿Verdad que sí, mi amor? ¿Recuerdas cuando intentaste ayudarme con mis impuestos y terminaste más confundida que cuando empezaste?» Mi hermano Julián no supo qué decir. Mi hermana Rosa me miró con pena. Mis sobrinos bajaron la vista a sus platos. Y yo, una vez más, me reí. Me reí como si efectivamente fuera una broma graciosa, como si no me importara que me trataran como si fuera tonta frente a mi propia familia. Pero esa noche, mientras lavaba los trastes y Ramiro veía la televisión en la sala, me permití llorar en silencio. Las lágrimas caían sobre el agua jabonosa mientras pensaba: esto no es normal, esto no es amor, esto no es respeto. Pero inmediatamente después venía otra voz, una voz que sonaba a mi mamá, a mis tías, a todas las mujeres que me habían criado. Así son los hombres, tienen que sentirse superiores. Tú aguanta, no los provoques, mantén tu matrimonio. La quinta señal fue en noviembre de 1995. Ramiro decidió que haríamos una fiesta grande para nuestro aniversario número 16. Invitó a medio mundo, compañeros de trabajo, clientes, amigos, vecinos. Alquiló un salón, contrató música, pidió que hubiera barra libre. Yo me ocupé de los detalles, las invitaciones, el menú, la decoración. Quería que fuera perfecto. Llegó el día de la fiesta. Yo llevaba un vestido color vino que había comprado especialmente para la ocasión. Me había hecho brushing en el pelo. Me había puesto tacones aunque me mataban los pies. Me sentía bien. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, como una mujer que merecía estar al lado de su exitoso esposo. A mitad de la fiesta, Ramiro tomó el micrófono. Pensé que iba a hacer un brindis bonito, a decir cosas lindas sobre nuestro matrimonio.
y empezó bien. 16 años con esta mujer extraordinaria. Pero entonces siguió. 16 años de aguantarle sus manías, sus miedos a la tecnología, su forma de vestir que nunca termina de modernizarse. La gente se reía. Él seguía. Pero así es el matrimonio, ¿verdad? Uno aprende a aceptar que tu esposa nunca vas a entender cómo funciona el control remoto, o por qué no puede usar pants para ir al súper, o por qué es importante saber usar una computadora en 1995. Las risas se hacían más incómodas. Algunas personas me miraban con lástima. Otras evitaban mi mirada. Yo estaba ahí, parada junto a él, con mi copa de champaña en la mano, sonriendo como una tonta mientras mi esposo me ridiculizaba en público en nuestra fiesta de aniversario. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté hablar con él. Le dije, con voz temblorosa, que sus comentarios me habían dolido. Él me miró como si yo estuviera loca. ¿Dolido? Era una broma, Marta. Todos estaban riéndose. ¿Cuándo te volviste tan sensible? Y entonces dijo algo que se me quedó grabado. Si no puedes manejar un poco de humor, entonces el problema eres tú. La sexta señal llegó en marzo de 1998. Claudia, nuestra hija, había traído a su novio a casa por primera vez. Un muchacho educado, estudiante de ingeniería, que claramente estaba nervioso por conocer a los papás de su novia. Yo había preparado una comida especial, había limpiado la casa de arriba a abajo. Quería que todo saliera perfecto. Durante la comida, el novio de Claudia, Carlos, me preguntó sobre mi trabajo. Le expliqué que me dedicaba al hogar, que cuidaba de la familia. Él, tratando de ser amable, dijo: «Eso es admirable. Mi mamá también se dedicó a eso toda su vida, y ahora que estamos grandes, está tomando clases de computación. Dice que nunca es tarde para aprender cosas nuevas». Ramiro dejó su tenedor en el plato con un golpe seco. «Ah, ¿tú crees que Marta podría aprender computación?». Se rió, mirando a Carlos como si hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. A ella le cuesta entender cómo grabar en el VHS. Las computadoras serían como pedirle que construyera un cohete. Se volvió hacia mí. «¿Verdad que sí, mi amor? Tú misma admites que esas cosas no son para ti». Vi la cara de Claudia. Vi cómo se ponía roja, cómo apretaba la mano de Carlos, cómo sus ojos se llenaban de furia y vergüenza. Vi cómo mi propia hija sentía pena de mí. Y eso fue peor que todas las burlas anteriores juntas. Porque una cosa es que tu esposo te humille. Pero ver a tu hija avergonzarse de ti, eso destroza algo adentro que no sabía que se podía romper. La séptima señal fue en julio del 2000. Era un sábado por la mañana. Yo estaba viendo un programa en la televisión sobre mujeres emprendedoras. Una señora de 55 años había abierto su propio negocio de repostería después de quedarse viuda. La historia me conmovió, me inspiró. Sin pensar, le comenté a Ramiro: «Qué bonito que nunca es tarde para empezar algo nuevo, ¿verdad?». Él levantó la vista del periódico apenas un segundo. «Marta, tú no vas a empezar nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vender pasteles en la calle? A tu edad, con tu educación, lo único que puedes hacer es lo que ya haces. Y francamente, con todo lo que yo te doy, no necesitas hacer nada más». Regresó al periódico como si hubiera cerrado el tema para siempre. Yo tenía 44 años. 44 años, y mi esposo ya me había declarado inútil para cualquier cosa que no fuera cocinar y limpiar. Me sentí vieja ese día, terminada. Como si mi vida ya no tuviera más capítulos por escribir, solo páginas en blanco que jamás se llenarían. La octava y última señal que voy a contarles en detalle ocurrió en abril del 2003. Estábamos en la boda de la sobrina de Ramiro. Una boda grande, de esas con 500 invitados, banda y mariachi,
barra de bebidas que parecía no tener fin. Yo llevaba un vestido color durazno que había mandado hacer con una costurera, porque, aunque Ramiro nunca me lo decía directamente, yo sabía que cada vez que íbamos a eventos importantes, él evaluaba mi apariencia con ojo crítico. En un momento de la fiesta, me senté en una mesa con otras señoras, esposas de compañeros de Ramiro. Ellas hablaban de sus hijos, de sus nietos, de sus vacaciones. Una de ellas, Berenice, mencionó que acababa de regresar de un crucero por el Caribe. Otra, Patricia, contó que estaba tomando clases de yoga y se sentía renovada. Yo escuchaba, sin tener mucho que aportar. Mi vida era casa, mercado, telenovelas, esperar a que Ramiro llegara. Ramiro llegó a la mesa con un grupo de sus amigos, todos ellos con copas en la mano y ese brillo en los ojos de hombres que llevan varias cervezas encima. Se sentó junto a mí. Me pasó el brazo por los hombros. «Aquí con mi Martita», dijo. Y entonces uno de sus amigos preguntó: «¿Y qué onda, Ramiro? ¿No la vas a llevar a pasear? Todos llevamos a nuestras viejas a algún lado de vez en cuando». Ramiro se rió. «¿A dónde voy a llevar a Marta? Si ella no sabe ni usar un cajero automático. Imagínate en un aeropuerto, con esos kioscos automáticos para hacer check-in. Se perdería antes de abordar el avión». Sus amigos se rieron. Las señoras en la mesa se miraron entre sí, incómodas, y yo por centésima vez me quedé callada. Sonreí, bebí mi refresco, actué como si no pasara nada. Pero algo sí estaba pasando. Algo se estaba acumulando dentro de mí, como agua detrás de una presa. Con cada burla, con cada humillación, con cada vez que me hizo sentir pequeña, inútil, tonta, el nivel del agua subía. Y yo, sin saberlo, estaba esperando el momento exacto en que esa presa se rompería. Durante todos esos años de burlas y humillaciones públicas, mi vida parecía seguir un guión predecible. Me levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno de Ramiro. Huevos estrellados con frijoles, tortillas recién hechas, café cargado. Lo veía irse al trabajo con su portafolio de piel, su traje planchado, su loción cara que le habían regalado en la oficina. Después llegaba el silencio. Ese silencio que llena las casas cuando los hijos crecen y se van, cuando tu única compañía es la televisión y tus propios pensamientos. Claudia se había casado en el 2001. Tenía su propia vida ahora, su propio departamento del otro lado de Monterrey, su trabajo en una oficina administrativa. Roberto se había ido a Guadalajara a estudiar una maestría en administración de empresas. Regresaba 2 o 3 veces al año, siempre con prisa, siempre con esa mirada que decía: «No tengo tiempo para quedarme mucho». Yo limpiaba una casa que ya no se ensuciaba tanto. Cocinaba para 2, aunque Ramiro cada vez comía más seguido fuera. Me inventaba tareas: reorganizar los closets, limpiar las ventanas que ya estaban limpias, regar las plantas que tenía en el pequeño patio trasero. Cualquier cosa para sentir que mi existencia tenía algún propósito. Las amigas que había tenido se fueron dispersando con los años. Unas se mudaron cuando sus esposos consiguieron trabajos en otras ciudades. Otras se distanciaron cuando Ramiro dejó claro que no le gustaba que yo pasara mucho tiempo chismeando con las comadres, como él lo llamaba. Decía que las mujeres sin oficio se juntaban a hablar mal de sus maridos, y que él no iba a permitir que yo fuera una de esas. Así que mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño. Las paredes de mi casa se convirtieron en los límites de mi universo. Mi rutina era tan predecible que podía contarles qué iba a hacer cualquier día de la semana sin tener que pensarlo. Lunes, mercado. Martes, limpieza profunda. Miércoles, lavar y planchar. Jueves, compras varias. Viernes, preparar algo especial para la cena porque Ramiro a veces traía invitados. Sábado, limpieza general. Domingo, comida familiar, si es que los hijos venían.
Ramiro, por su parte, seguía subiendo en su carrera. En el 2004 lo ascendieron a director regional de la empresa. Eso significó más dinero, más prestigio, más eventos sociales a los que tenía que asistir. Y, por supuesto, más oportunidades para hacerme sentir inadecuada. Cada vez que había una cena importante, él me daba dinero para comprar un vestido nuevo. Pero siempre con ese comentario: a ver si esta vez eliges algo que no parezca de tianguis. Cada vez que lo acompañaba a una reunión, me daba instrucciones. No hables de cosas que no entiendes. Solo sonríe y sé amable. Yo obedecía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía 48 años en el 2004. No había trabajado fuera de casa en más de 2 décadas. No tenía estudios. No tenía dinero propio. Mi cuenta de banco era conjunta y Ramiro revisaba cada gasto. Cuando yo compraba algo para mí, él siempre hacía algún comentario. ¿Necesitabas otra crema? ¿No tienes como 20 iguales? ¿O en serio gastaste eso en un corte de pelo? Yo apenas noto la diferencia. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ni el propio Ramiro pudo haber anticipado. Porque resulta que el mismo hombre que me había subestimado durante décadas, el que asumió que yo era demasiado tonta para entender la tecnología, el que se burlaba de mi ignorancia, cometió el error más grande de su vida. Dejó de prestar atención. Fue en septiembre del 2005 cuando todo comenzó a cambiar. Ramiro llegó a casa con una laptop nueva. Era elegante, delgada, de esas que en ese entonces costaban una fortuna. «Es del trabajo», dijo. «Me dieron una para poder trabajar desde casa cuando sea necesario». La instaló en su estudio, ese cuarto que siempre había sido su espacio privado, donde guardaba sus papeles importantes y donde yo no debía meterme sin permiso. Pero Ramiro era descuidado, terriblemente descuidado, porque estaba tan seguro de mi incompetencia que no sentía la necesidad de esconder nada. Dejaba la laptop abierta, no cerraba sesión, no ponía contraseñas complicadas, y cuando lo hacía, las anotaba en un papelito que dejaba en el cajón de su escritorio. Porque, ¿para qué preocuparse? Yo, según él, apenas sabía cambiar el canal de la televisión. La primera vez que me atreví a tocar esa laptop fue una tarde de octubre. Ramiro había salido a una comida de negocios que según él duraría hasta tarde. Yo había terminado con todas mis tareas del día. Me senté frente a la computadora, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La abrí. Estaba encendida. La pantalla pedía una contraseña. Revisé el cajón. Ahí estaba. Ramiro 2005. ¡Qué original! Entré y me encontré con un mundo que no sabía que existía. Correos electrónicos, archivos, documentos, fotos. Al principio no entendía mucho, pero resulta que cuando tienes todo el tiempo del mundo y una curiosidad nacida de años de humillación, aprendes rápido. Empecé despacio, muy despacio. Leía correos. No todos, solo algunos, los que tenían nombres de mujeres en el asunto. Y descubrí que mi esposo, mi fiel esposo que siempre regresaba a casa eventualmente, tenía una vida paralela que yo no conocía. Correos con una tal Marcela de la oficina, mensajes que no eran exactamente profesionales. Te extraño. Ojalá pudiéramos escaparnos este fin de semana. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Me temblaban las manos mientras leía. Una parte de mí quería cerrar la laptop, olvidar lo que había visto, seguir con mi vida de ignorancia. Pero otra parte, una parte que no sabía que tenía, quería saber más. Necesitaba saber más. Encontré carpetas con archivos financieros, estados de cuenta de bancos que yo no conocía, una cuenta en las Islas Caimán, transferencias grandes a nombres que nunca había escuchado, propiedades registradas a nombre de compañías fantasma, mi esposo, el contador honrado,
el hombre respetable, estaba desviando dinero de su propia empresa. Estaba robando. Y lo estaba haciendo con una facilidad que demostraba años de práctica. Esa primera tarde, después de descubrir todo eso, cerré la laptop exactamente como la había encontrado. Me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua fría. Me senté en la mesa y me puse a pensar. ¿Qué iba a hacer con esa información? ¿Confrontarlo? ¿Y después qué? ¿Divorciarme? ¿Con qué dinero? ¿A dónde iría? Tenía 49 años, sin trabajo, sin ingresos propios, sin educación formal. Si Ramiro quería, podría dejarme en la calle y yo no tendría manera de defenderme. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a decir nada. Todavía no. Primero iba a aprender. Iba a documentar. Iba a convertirme en la estudiante más dedicada que esa laptop hubiera tenido jamás. Durante los siguientes meses, desarrollé una rutina. Ramiro salía. Yo esperaba media hora para asegurarme de que no había olvidado nada y no iba a regresar. Abría la laptop y aprendía. Aprendía a navegar por carpetas, a leer estados financieros, a entender términos contables. Compraba revistas sobre computación cuando iba al súper y las escondía en el fondo de mi closet. Las leía por las noches cuando Ramiro ya estaba dormido. Aprendí a usar memorias USB. Compré una en una tienda del centro, pagándola en efectivo del dinero que apartaba de la despensa. Cada vez que encontraba algo importante, lo copiaba. Estados de cuenta, correos comprometedores, fotografías, documentos legales, contratos, todo. Lo guardaba en mi memoria USB, que escondía dentro de una lata de avena en la parte más alta de la alacena, donde sabía que Ramiro nunca miraría porque él jamás cocinaba. En marzo del 2006, descubrí algo que me heló la sangre. Ramiro no solo tenía una amante, tenía un departamento rentado a nombre de una compañía fantasma, donde se veía con diferentes mujeres. Encontré fotos, mensajes, itinerarios. Mi esposo llevaba una doble vida tan elaborada que me pregunté cómo tenía energía para sostenerla. Pero lo que más me impactó no fue la infidelidad en sí. Había sospechado eso durante años. Lo que me impactó fue encontrar conversaciones donde él hablaba de mí con esas mujeres. Mi esposa es básicamente un mueble, le escribió a una tal Diana. Está ahí, cumple su función, pero no aporta nada más. A otra Sofía le dijo, es tan tonta que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa frente a sus narices. Leí esas palabras y algo se rompió dentro de mí. Pero no se rompió en el sentido de destruirse. Se rompió en el sentido de liberarse, como cuando quiebras una puerta cerrada con llave y finalmente puedes ver lo que hay del otro lado. Ya no sentí dolor. Sentí claridad. Sentí propósito. Sentí, por primera vez en décadas, que tenía poder. Seguí recopilando información, mes tras mes, año tras año. Aprendí más sobre computadoras de lo que Ramiro hubiera imaginado posible. Aprendí sobre transferencias bancarias internacionales, sobre compañías offshore, sobre cómo rastrear dinero a través de múltiples cuentas, sobre leyes financieras y fraude corporativo. Me volví una experta en la vida secreta de mi propio esposo. Y mientras tanto, seguía siendo la misma Marta de siempre en apariencia. La esposa callada, la que sonreía en las fiestas, la que soportaba las burlas, la que parecía no entender nada de lo que pasaba en el mundo moderno. Pero detrás de esa fachada, yo era una mujer en una misión. Y esa misión requería paciencia, requería tiempo, requería esperar el momento perfecto. Conforme pasaban los años, las humillaciones públicas de Ramiro no solo continuaron, sino que empeoraron. Era como si cada ascenso en su carrera, cada reconocimiento profesional que recibía, le diera más confianza para tratarme peor. Para el 2008 yo tenía 52 años y él 56. La diferencia es que él se veía cada vez más exitoso,
más próspero, más seguro de sí mismo. Y yo, según él, me veía cada vez más venida a menos, como le gustaba decir. Recuerdo una tarde de mayo del 2008. Ramiro había llegado temprano a casa, algo inusual. Traía consigo a 2 colegas suyos, Eduardo y Mauricio, que iban de paso por Monterrey. Yo no estaba preparada. Traía pants, el pelo recogido en una cola desordenada. Ni siquiera me había maquillado. Había pasado la mañana limpiando el patio. Vi la cara de Ramiro cuando abrí la puerta. Esa mezcla de decepción y disgusto que ya conocía tan bien. «Amor», me dijo con esa voz falsa de cariño que usaba cuando había gente presente. «¿Por qué no te cambias a algo más? ¿Presentable? Vamos a estar aquí un rato». Me cambié. Me puse un vestido sencillo. Me arreglé el pelo. Me puse un poco de maquillaje. Cuando bajé, ellos ya estaban en la sala, tomando cerveza. Ramiro me pidió que preparara algo de comer. «Nada muy elaborado», dijo. «Tú no eres muy buena con la comida fancy de todas formas». Sus amigos se rieron, aunque sus risas sonaron incómodas. Preparé unos molletes, guacamole, botanas sencillas. Los serví. Me senté un momento con ellos, tratando de ser sociable. Eduardo me preguntó si yo trabajaba. Antes de que pudiera responder, Ramiro contestó por mí. ¿Trabajar? No. Marta es ama de casa. Y entre tú y yo es lo único que puede hacer. Intenté enseñarle a usar una computadora hace años, pero fue un fracaso total. Se rió, tomó un trago de su cerveza. Ni siquiera puede mandar un correo electrónico sin que algo salga mal. Yo sonreí. Asentí. Me levanté a traer más cervezas. Y mientras estaba en la cocina, sola, con las manos apretadas alrededor del vidrio frío de las botellas, pensé en todas las noches que había pasado estudiando esa laptop, aprendiendo, documentando. Pensé en las cientos de páginas de información que ya tenía guardadas. Pensé en lo irónico que era que el hombre que se burlaba de mi supuesta incompetencia tecnológica no tenía idea de que yo sabía más sobre su vida digital que él mismo. Para el 2009, mi recopilación de evidencias era exhaustiva. Tenía 3 memorias USB llenas de información. Las guardaba en diferentes lugares. Una en la lata de avena, otra dentro de un libro viejo en mi closet. La tercera la había dejado con mi hermana Rosa, quien no preguntó pero entendió que era importante cuando le dije: «Si algo me pasa, ábrela». Tenía documentadas sus cuentas en el extranjero. Tenía capturas de pantalla de transferencias sospechosas. Tenía correos donde discutía con su contador cómplice cómo mover dinero para que no fuera rastreado por la empresa. Tenía evidencia de que había comprado un departamento en Playa del Carmen usando fondos desviados. Tenía fotos de ese departamento con diferentes mujeres que no eran yo. Pero aún no hacía nada con esa información, porque había aprendido algo importante durante todos esos años de observar y callar. El timing lo es todo. Actuar demasiado pronto sería desperdiciar la ventaja. Necesitaba esperar el momento en que mi evidencia tuviera el mayor impacto posible. El momento en que Ramiro estuviera en su punto más alto, más vulnerable, más expuesto. Mientras tanto, en casa, la situación se volvía cada vez más tensa. No porque peleáramos, no. Ramiro y yo casi no interactuábamos ya. Él llegaba tarde, cenaba, se encerraba en su estudio con su laptop, después se iba a dormir. Los fines de semana inventaba compromisos, eventos de trabajo, reuniones con clientes, torneos de golf. Yo me quedaba sola en esa casa que cada vez se sentía más grande y más vacía. Si no hubieran ocurrido 2 eventos específicos en el 2010, tal vez yo hubiera seguido recopilando evidencia para siempre, sin nunca usarla. Pero la vida tiene formas extrañas de empujarte a tomar decisiones. Y esos 2 eventos me empujaron directo hacia una confrontación que ya no podía posponer más. El primer evento fue en marzo del 2010.
Claudia vino a visitarme un martes por la tarde. Se veía cansada, preocupada. Me preparó una taza de café, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me preguntó: «Mamá, ¿eres feliz?». La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado eso en décadas. «¿Feliz?», repetí, como si la palabra fuera extraña en mi boca. «Sí, mija, estoy bien». Claudia negó con la cabeza. «No estás bien, mamá. Llevas años sin estar bien. Y todos lo sabemos. Roberto y yo hemos hablado de esto. Papá te trata horrible. Te habla como si fuera su sirvienta, no su esposa. Te humilla en público. Y tú solo aguantas». Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Así son los matrimonios, mija. Tienen altas y bajas. «No, mamá», interrumpió Claudia tomando mi mano. «Esto no es normal. Esto es abuso. Tal vez no te golpea, pero te lastima de otras formas. Con palabras, con desprecios, con indiferencia». Se quedó en silencio un momento. «Mamá, si algún día decides que ya fue suficiente, Roberto y yo te apoyaremos. Lo que sea que necesites hacer, estaremos ahí para ti». Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. Mi propia hija me había dado permiso para defenderme. Me había dicho que no estaba obligada a soportar esto para siempre. Pero más que eso, me había hecho ver algo que yo había estado negando. Esto sí era abuso. No del tipo que deja moretones visibles, pero abuso al fin y al cabo. El segundo evento fue en junio del mismo año. Ramiro llegó una noche eufórico, más feliz de lo que lo había visto en años. Abrió una botella de vino caro, se sirvió una copa grande y me dijo: «Marta, tengo excelentes noticias. Me van a dar un reconocimiento en la empresa, por mis 30 años de servicio. Van a hacer una fiesta grande. Van a invitar a todo mundo. Será en diciembre, después de mi jubilación oficial». Mi corazón se aceleró. Una fiesta, grande, con todos presentes, en diciembre. Faltaban 6 meses, 6 meses para prepararme, 6 meses para planear, 6 meses para verificar que tenía toda la evidencia que necesitaba. «¡Qué maravilloso, amor!», le dije con una sonrisa genuina, porque era maravilloso. No por las razones que él pensaba, pero era perfecto. El universo me acababa de entregar el escenario que había estado esperando. A partir de ese momento, intensifiqué mi investigación. Revisaba esa laptop cada vez que podía. Ya no solo copiaba archivos, los organizaba, los catalogaba, creaba carpetas con nombres descriptivos, cuentas offshore, transferencias sospechosas, correspondencia con amantes, propiedades ocultas, facturas falsas. Preparaba presentaciones mentales de cómo mostraría todo esto. Practicaba en mi cabeza lo que diría, cómo lo diría, cuándo lo diría. También empecé a hacer algo que nunca había hecho. Consulté con un abogado, no con uno en Monterrey, donde alguien podría reconocerme. Fui a Saltillo, a 1 hora de distancia. Le expliqué mi situación sin dar nombres todavía. Le pregunté sobre opciones legales, sobre divorcio, sobre fraude financiero, sobre cómo protegerme a mí misma. El abogado, un señor mayor llamado licenciado Garza, me escuchó con atención. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo: «Señora, usted tiene evidencia más que suficiente no solo para un divorcio favorable, sino para presentar cargos criminales si así lo desea. Lo que tiene aquí es documentación de fraude corporativo, evasión fiscal y posible lavado de dinero». Hizo una pausa. «¿Puedo preguntarle por qué ha esperado tanto tiempo para actuar?» «Porque quería estar segura», le respondí, «y porque quería hacerlo en el momento correcto». Él asintió con una sonrisa de comprensión. El momento correcto para la justicia no siempre es el momento obvio. A veces hay que esperar a que todas las piezas estén en su lugar.
Salí de esa oficina con más claridad que nunca. Sabía exactamente qué iba a hacer. Y sabía exactamente cuándo lo iba a hacer. Los meses siguientes fueron extraños. Por fuera, todo parecía normal. Ramiro continuaba con su vida, ajeno a que cada paso que daba estaba siendo documentado. Yo continuaba con mi rutina de esposa perfecta, preparando comidas, limpiando la casa, sonriendo cuando debía sonreír. Pero por dentro, estaba construyendo algo, un caso, una estrategia, una forma de salir de esto no solo ilesa, sino victoriosa. En octubre, 2 meses antes de la fiesta, mi hijo Roberto vino de visita. Me encontró en el patio regando mis plantas. Se sentó en uno de los escalones y me observó en silencio durante un rato. Finalmente preguntó: «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?» «¿Diferente cómo?», pregunté sin dejar de regar. «No sé, más tranquila, como si hubieras tomado una decisión sobre algo». Me miró con esos ojos oscuros que había heredado de su padre. «Sea lo que sea que estés planeando, cuenta conmigo». Me detuve. Dejé la manguera. Me senté junto a él en los escalones. «¿Cómo supiste que estoy planeando algo?». Roberto se rió suavemente. «Mamá, te conozco. Claudia y yo hemos notado cambios sutiles en ti durante los últimos años. No sabemos qué, pero sabemos que algo está pasando. Y honestamente, lo que sea que vayas a hacer, probablemente papá se lo merece». No le di detalles. Pero saber que tenía el apoyo de mis hijos, eso me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Ya no estaba sola en esto. Tenía aliados, tenía respaldo, y tenía un plan que era cada vez más sólido. Los días previos a la fiesta de jubilación de Ramiro fueron intensos. Él estaba eufórico, nervioso, emocionado. Hablaba sin parar sobre quién iba a asistir. El CEO de la empresa, directores de otras sucursales, clientes importantes, colegas de toda su carrera. Había contratado a un organizador de eventos profesional. Había elegido el salón más elegante de Monterrey. Había ordenado un menú de 5 tiempos y vinos importados. Esto iba a ser su gran noche, su coronación como el ejecutivo exitoso que siempre había aspirado a ser. Yo, por mi parte, también me estaba preparando, pero de formas que él no podía ver. Había verificado 3 veces que tenía todas mis memorias USB con la información completa. Había hecho respaldos de los respaldos. Había organizado todo en carpetas claras, fáciles de navegar. Había preparado una presentación de PowerPoint con las evidencias más impactantes, seleccionadas estratégicamente para contar una historia coherente y devastadora. También había comprado algo que nunca en mi vida había comprado. Un vestido caro. No del tianguis, no hecho por una costurera local. Fui a una boutique elegante del centro y gasté una cantidad ridícula de dinero en un vestido negro, sofisticado, que me hacía ver poderosa. Me compré zapatos a juego, me hice un tratamiento en el cabello en un salón de verdad. Me maquillaron profesionalmente. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo luciendo como la mujer que realmente era, no como la versión disminuida que Ramiro había tratado de convertirme. La noche anterior a la fiesta casi no dormí, no por nervios, sino por anticipación. Repasaba mentalmente cada paso. Sabía que tendría que esperar el momento justo. No podía hacerlo demasiado temprano en la noche. La gente todavía estaría sobria y podría intentar detenerme. Pero tampoco podía esperar demasiado tarde, cuando algunos ya se hubieran ido. Necesitaba el punto medio perfecto, cuando todos estuvieran presentes, cuando hubieran comido y bebido lo suficiente para estar relajados, pero no tanto como para no prestar atención. Ramiro durmió como bebé esa noche. Yo lo observé en la oscuridad, ese hombre que había compartido mi cama durante más de 30 años, que me había dado 2 hijos hermosos, que también me había robado pedazos de mi autoestima cada día de nuestro matrimonio. Sentí algo extraño. No odio, no amor,
solo una determinación fría y clara. Esto tenía que pasar, y tenía que pasar mañana. Llegó el día, sábado, 11 de diciembre del 2010. Ramiro se levantó temprano, nervioso pero emocionado. Pasó horas arreglándose. Se puso su mejor traje, ese de color gris oscuro que le habían hecho a la medida. Se puso su reloj Rolex, su anillo de graduación, sus mancuernillas de oro. Se veía, objetivamente, como un hombre de éxito, como alguien que había llegado a la cima de su carrera y estaba listo para recibir los reconocimientos que merecía. Yo también me arreglé. Me puse mi vestido negro nuevo. Me puse los aretes de perlas que mi abuela me había dejado cuando murió. Me maquillé con cuidado, siguiendo los consejos que la maquillista me había dado el día anterior. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más joven, más fuerte, más segura de sí misma. Parecía alguien capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer. Cuando bajé las escaleras, Ramiro me estaba esperando en la sala. Cuando me vio, se quedó callado un momento. «¿Te ves?» «Bien», dijo finalmente, y pude escuchar la sorpresa en su voz. «Diferente». «Gracias», respondí con una sonrisa, y no agregué nada más. El salón estaba decorado de forma espectacular. Luces colgantes, centros de mesa con flores caras, una tarima con micrófono y pantalla para presentaciones. Había mesas redondas para 200 personas, un área de bar con bartenders profesionales, una mesa de regalos donde la gente había dejado sobres y paquetes envueltos elegantemente. Todo era perfecto. Todo estaba listo para la celebración de Ramiro. Llegamos temprano porque Ramiro quería supervisar los últimos detalles. Yo lo acompañé en silencio, cargando mi bolsa negra pequeña, donde había guardado una de mis memorias USB. Solo necesitaba una. La que tenía la presentación de PowerPoint ya preparada, lista para conectarse a cualquier proyector. La gente empezó a llegar alrededor de las 7 de la noche. Empresarios con sus esposas, colegas de Ramiro con quienes había trabajado durante décadas. El CEO de la empresa, un hombre mayor llamado Don Fernando, llegó con su esposa y causó un pequeño revuelo. Clientes importantes, amigos, familia. Nuestros hijos llegaron con sus parejas. Mi hermana Rosa me buscó con la mirada apenas entró, y cuando nuestros ojos se encontraron, ella supo. No sé cómo, pero supo que algo grande estaba por pasar. La cena fue larga y elaborada. 5 tiempos, como Ramiro había prometido. Ensalada, sopa, pescado, carne, postre. Los vinos fluían. Las conversaciones se hacían más ruidosas, más alegres. Ramiro estaba en su elemento, moviéndose de mesa en mesa, saludando a todos, recibiendo felicitaciones y palmadas en la espalda. Se veía radiante, se veía victorioso. Yo comí en silencio, sentada en la mesa principal junto a él. Sonreí cuando debía sonreír, saludé cuando debía saludar. Pero principalmente, observé. Conté las copas de vino que se vaciaban. Medí el nivel de ruido en el salón. Esperé. Porque el timing, como había aprendido durante todos estos años, lo es todo. Después del postre comenzaron los discursos. El CEO se paró primero. Habló sobre la trayectoria de Ramiro en la empresa, sobre su dedicación, sobre su integridad. Esa palabra, integridad. Me hubiera reído si no hubiera estado tan enfocada en lo que venía. Otros colegas hablaron, contaron anécdotas, hicieron chistes, levantaron sus copas en brindis. El salón estaba lleno de risas, de aplausos, de celebración. Finalmente, le tocó a Ramiro. Se paró, ajustándose el saco, con esa sonrisa de triunfo que había perfeccionado. Agradeció a la empresa, a sus colegas, a su familia, y entonces, como siempre hacía, no pudo resistir. Y, por supuesto, a mi esposa Marta, que a pesar de sus limitaciones, comenzó, y ya empezaban las risitas de siempre.
Has sido una compañera leal durante todos estos años, aunque no entienda nada de lo que hago en la oficina. Pero esta vez no lo dejé terminar. Me paré. Las risas se detuvieron. La gente me miró con sorpresa. Ramiro me miró con confusión. ¿Marta?, preguntó. Caminé hacia él con pasos firmes. Tomé el micrófono de su mano. Él lo soltó, demasiado sorprendido para resistirse. El salón quedó en completo silencio. 200 personas esperando a ver qué diablos estaba haciendo la callada esposa de Ramiro Saldaña. Sostuve el micrófono con mano firme. Miré a Ramiro, cuya expresión había pasado de confusión a algo parecido al pánico controlado. Miré a la audiencia, todas esas caras conocidas y desconocidas que me observaban con curiosidad. Respiré profundo. «Buenas noches», comencé, y mi voz sonó clara, firme, sin el temblor que había imaginado que tendría. «Perdonen que interrumpa esta hermosa celebración, pero hay algunas cosas que necesito compartir con ustedes esta noche». Ramiro intentó recuperar el micrófono. «Marta, no es el momento». Me alejé de él, manteniéndome cerca de la pantalla grande que habían usado para mostrar fotos de la carrera de Ramiro. «Tienes razón, no es el momento para ti, pero para mí, este es exactamente el momento perfecto». Miré al organizador del evento, que estaba parado cerca del equipo técnico. «¿Podrías conectar esta memoria USB al proyector, por favor?» El joven me miró, después miró a Ramiro, después de vuelta a mí. «Señora, yo no sé si...» «Por favor», repetí con firmeza. «Es importante». Algo en mi tono debe haberlo convencido porque tomó la memoria que le extendí y la conectó. La pantalla parpadeó y luego mostró el escritorio de mi presentación. El título de mi archivo de PowerPoint era claro y directo: La verdadera historia de Ramiro Saldaña. El murmullo en el salón aumentó. Ramiro intentó llegar al equipo de proyección. Roberto, mi hijo, se levantó de su mesa y bloqueó su camino. Fue sutil, pero efectivo. Mi niño estaba respaldándome. «Durante 31 años», continué, mi voz amplificada por los altavoces del salón, «he sido la esposa callada, la que sonríe en las fotos, la que sirve la comida, la que, según mi esposo, es demasiado tonta para entender el mundo moderno». Hice una pausa. Pero resulta que no soy tan tonta como él pensaba. De hecho, durante los últimos 5 años, he estado documentando meticulosamente cada aspecto de su vida. Y esta noche voy a compartir esa documentación con todos ustedes. Hice clic en el control remoto que sostenía. La primera diapositiva apareció. Un estado de cuenta bancario de las Islas Caimán a nombre de Ramiro. La suma era escandalosa: $3 millones. El silencio en el salón era absoluto. Podías escuchar el tintineo de los hielos en los vasos de algunas personas que seguían bebiendo, demasiado atónitas para detenerse. «Esta es una cuenta offshore que mi esposo abrió en el 2003», expliqué con calma. «El dinero que ven aquí proviene de desvíos sistemáticos de fondos de la empresa para la cual trabajó durante 30 años. La empresa que lo está honrando esta noche». Don Fernando, el CEO, se puso de pie lentamente. Su cara había pasado de la confusión al shock y ahora mostraba algo más oscuro: furia. Hice clic de nuevo. La siguiente diapositiva mostraba transferencias, decenas de ellas. Aquí pueden ver las transferencias que realizó entre el 2003 y el 2010. Pequeñas cantidades al principio, apenas notables. Pero conforme ganaba más confianza, las cantidades aumentaron. $500 aquí, 1,000 allá. Para el 2008, estaba moviendo $5,000 mensuales. Ramiro encontró su voz finalmente. «Esto es ridículo. Son mentiras. No tiene idea de lo que está mostrando». Lo miré directamente.
¿Mentiras? ¿Como cuando me dijiste que las reuniones de los viernes por la noche eran con clientes? Hice clic de nuevo. La pantalla mostró ahora fotos. Ramiro en un restaurante con una mujer joven, besándose. Ramiro en la puerta de un departamento con otra mujer diferente. Ramiro en la playa con una tercera. ¿O mentiras como cuando dijiste que tenías conferencias los fines de semana? Escuché jadeos en el salón. Algunos de horror, otros de sorpresa. Vi a la esposa del CEO cubrir su boca con la mano. Vi a colegas de Ramiro intercambiar miradas incómodas. Pero no se trata solo de infidelidad, continué. Eso es problema mío, y de él. Lo que sí es problema de todos ustedes, especialmente de la empresa, es esto. Otra diapositiva. Documentos legales, escrituras de propiedades. Ramiro compró 2 departamentos y una casa en Playa del Carmen, usando fondos desviados. Los registró a nombre de compañías fantasma para ocultar la procedencia del dinero. Aquí están las escrituras, los registros de las compañías y las transferencias bancarias que conectan todo. Don Fernando estaba ahora hablando urgentemente con otro ejecutivo. Sacó su celular. Estaba haciendo llamadas. El ambiente en el salón había cambiado completamente. Ya no era una celebración, era una exposición, un juicio público. «Hay más», dije, aunque mi voz comenzaba a quebrarse ligeramente, no de arrepentimiento, sino de la emoción cruda de finalmente, decir mi verdad. Durante todos estos años, Ramiro me humilló. En público, en privado, frente a amigos, frente a familia. Me hizo creer que era inútil, que no servía para nada más que cocinar y limpiar. Me convenció de que yo era demasiado tonta para aprender, demasiado vieja para cambiar, demasiado insignificante para importar. Miré a mi hija Claudia. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también estaba sonriendo. Una sonrisa orgullosa, feroz. Pero mientras él me menospreciaba, yo aprendía. Aprendí a usar esa laptop que él dejaba abierta porque estaba tan seguro de mi incompetencia que no sentía necesidad de protegerla. Aprendí sobre contabilidad, sobre finanzas internacionales, sobre leyes de fraude corporativo. Me convertí en experta en su propia vida, mejor experta que él mismo. Y esperé el momento perfecto para mostrárselo a él y a todos ustedes quién soy realmente. Ramiro había quedado de pie junto a nuestra mesa, con la cara roja, las manos temblando. «Eres una perra», siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara a través del micrófono. «No», respondí calmadamente. «Soy una mujer que se cansó de ser tu objeto de burla». Hice clic una última vez. La pantalla mostró ahora un documento legal oficial. Esto es una demanda de divorcio que será presentada el lunes por la mañana. También es una denuncia formal ante las autoridades fiscales por evasión y fraude. Y esta, saqué otro papel de mi bolsa. Es una copia de todo lo que acabo de mostrar, que ya fue entregada FOMSAMAS a los abogados de la empresa y a las autoridades correspondientes. Don Fernando se acercó al escenario. «Señora Saldaña», dijo con voz controlada pero claramente furiosa. «¿Podría acompañarme afuera, por favor? Necesito hablar con usted sobre todo esto». «Por supuesto», respondí. Antes de bajar del pequeño escenario, me volví hacia Ramiro una última vez. «Disfrutaste 30 años humillándome. Espero que hayas disfrutado esta noche también, porque es la última vez que tienes poder sobre mí». Dejé el micrófono en la mesa. El salón explotó en murmullos, gritos, conversaciones urgentes. Algunas personas se levantaban, otras sacaban sus teléfonos. Ramiro se desplomó en una silla, con la cara en las manos. Sus colegas se alejaban de él como si fuera contagioso. Su noche de triunfo se había convertido en su noche de ruina absoluta. Y yo
Yo caminé fuera de ese salón con la espalda recta y la cabeza en alto, sintiendo el peso de décadas de sumisión finalmente levantarse de mis hombros. Afuera, en el pasillo del salón de eventos, don Fernando me esperaba con 2 personas más que reconocí como abogados de la empresa. «Señora Saldaña», comenzó con tono más suave ahora. «Entiendo que esto debe haber sido muy difícil para usted. ¿Tiene copias de toda esa información que puede compartir con nosotros?» «Sí», respondí. «Tengo 3 memorias USB con información completa, organizada por categorías. Están con mi abogado. Él estará en contacto con ustedes el lunes para coordinar la entrega formal». Uno de los abogados de la empresa habló. «Señora, esta información es devastadora para el señor Saldaña. Usted entiende que vamos a tener que iniciar procesos legales contra él, ¿verdad?» «Sí», dije simplemente. «Eso espero». Don Fernando me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Respeto? ¿Lástima? ¿Admiración? «Señora Saldaña, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Y lamento más que nuestra empresa, sin saberlo, haya sido cómplice de un hombre que claramente no merece ni el respeto ni los recursos que le dimos». Hizo una pausa. «Si hay algo que podamos hacer por usted». «Gracias», interrumpí. «Pero ya hice lo que tenía que hacer. El resto está en manos de los abogados y las autoridades». Regresé al salón solo para recoger mis cosas. Claudia y Roberto ya estaban esperándome cerca de la salida. Mi hermana Rosa también. Ramiro seguía sentado donde lo había dejado, rodeado ahora de algunos colegas que parecían estar interrogándolo. No me miró cuando pasé. No lo volví a mirar. «Mamá», dijo Claudia cuando salimos al estacionamiento, su voz llena de emoción. Eso fue lo más increíble que he visto en mi vida». Roberto me abrazó fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti». Rosa me tomó de la mano. «Hermana, ¿estás bien?» Me detuve junto al coche, respirando el aire frío de diciembre. Y me di cuenta de que sí. Estaba bien. Mejor que bien. Me sentía libre de una forma que no había experimentado en 3 décadas. «Sí», respondí. «Estoy perfectamente bien». Los días que siguieron a esa noche fueron un torbellino. El lunes, tal como había prometido, mi abogado presentó formalmente la demanda de divorcio y las denuncias por fraude. La empresa de Ramiro inició una auditoría interna inmediata. Para el miércoles, Ramiro había sido suspendido sin goce de sueldo. Para el viernes, había oficiales de la fiscalía en nuestra casa, revisando documentos, haciendo preguntas. Ramiro intentó hablar conmigo solo una vez. Fue el martes por la mañana. Yo estaba empacando algunas de mis cosas, preparándome para mudarme temporalmente con mi hermana Rosa, mientras el proceso legal se desarrollaba. Escuché la puerta de nuestro cuarto abrirse. Lo vi parado ahí, desaliñado, con ropa arrugada que claramente había usado todo el día anterior. Se veía destrozado, viejo, pequeño. «Marta», comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera?» Lo miré mientras doblaba una blusa y la metía en mi maleta. «¿De verdad tienes que preguntar?», respondí con calma. «Durante años me humillaste en público. Me hiciste sentir inútil, tonta, insignificante. Me ridiculizaste frente a amigos, familia, extraños. Y ahora me preguntas por qué elegí hacer público lo que descubrí. Porque esa era tu medicina, Ramiro. Una dosis de tu propia humillación. Pudiste haber hablado conmigo en privado», insistió. «Pudimos haber arreglado esto entre nosotros». «¿Cómo arreglamos entre nosotros el hecho de que desviaste millones de dólares? ¿O el hecho de que tenías múltiples amantes? ¿O el hecho de que me trataste como basura durante décadas?» Cerré la maleta con un clic firme. «No, Ramiro. Esto no era algo que se pudiera arreglar.
Esto era algo que tenía que terminar. «Vas a destruir mi vida», dijo, y había un tono de súplica en su voz. «No», corregí. «Tú ya destruiste tu vida. Yo solo me aseguré de que todos vieran lo que habías construido sobre mentiras y abuso». Esa fue la última conversación significativa que tuve con Ramiro. Todo lo demás después de eso fue a través de abogados. El proceso legal tomó meses. La empresa presentó cargos formales por malversación de fondos. Las autoridades fiscales encontraron no solo las cuentas que yo había documentado, sino otras 2 adicionales que ni siquiera había descubierto. El caso era sólido, abrumador. Los abogados de Ramiro intentaron negociar, pero había demasiada evidencia. En septiembre del 2011, Ramiro fue condenado a 8 años de prisión por fraude, evasión fiscal y malversación de fondos. El divorcio fue más rápido. Para marzo del 2011 ya era oficial. Recibí la mitad de todos los activos legítimos que teníamos juntos: la casa, las cuentas de ahorro que eran declaradas legalmente, las inversiones. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Las propiedades compradas con fondos ilegales fueron embargadas y vendidas, el dinero reintegrado a la empresa. Durante todos esos meses, viví con Rosa. Ella y su esposo me acogieron sin hacer preguntas, sin juzgar. Me dieron el espacio y el tiempo que necesitaba para procesar todo. Había noches en que me despertaba y no podía creer lo que había hecho. No me arrepentía, pero el shock de haber finalmente actuado, de haber finalmente defendido, era abrumador a veces. Claudia y Roberto me visitaban constantemente. Me llevaban a comer, me invitaban a pasar tiempo con mis nietos, me recordaban constantemente que había hecho lo correcto. «Mamá», me dijo Claudia una tarde mientras tomábamos café, «nos diste la lección más importante de nuestras vidas. Nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte, para recuperar tu dignidad, para exigir respeto. Eso es más valioso que cualquier otra cosa que pudieras habernos dado». También recibí reacciones inesperadas. Algunas esposas de los colegas de Ramiro me contactaron. Querían saber cómo lo había hecho. Una de ellas, Patricia, me confesó que ella también sospechaba que su esposo le era infiel, pero no sabía cómo comprobarlo. Le di algunos consejos básicos sobre cómo revisar dispositivos electrónicos, sobre señales de alerta, sobre cómo documentar evidencia. Nunca pensé que me convertiría en una especie de consultora para esposas traicionadas, pero ahí estaba. La noticia de lo que había hecho se esparció por toda la comunidad. Algunas personas me veían como una heroína, una mujer valiente que había expuesto a un criminal. Otras me veían como una traidora, una esposa que había ventilado los trapos sucios de su familia en público. Me encontré con juicios de ambos lados. Y aprendí que no podía controlar lo que la gente pensaba de mí. Solo podía controlar mis propias acciones y decisiones. Para diciembre del 2011, exactamente un año después de la fatídica fiesta, me mudé a mi propio departamento, pequeño pero acogedor, en una zona tranquila de Monterrey. Era mío, completamente mío. No había nadie a quien servir, nadie de quien esconderme. Nadie que me hiciera sentir menos de lo que era. Empecé a tomar clases. Primero, clases de computación avanzada. Si había aprendido lo básico por necesidad, ahora quería aprender por placer. Después, clases de inglés. Siempre había querido aprender, pero Ramiro decía que era un desperdicio de tiempo a mi edad. También me inscribí en un taller de escritura creativa. Descubrí que tenía historias que contar, experiencias que compartir. Me ofrecieron trabajo en la oficina de abogado Garza, el mismo que me había asesorado desde el principio. Necesitaban a alguien que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía. No como abogada, por supuesto, pero sí como asistente, como guía, como prueba viviente de que era posible salir adelante. Acepté. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un trabajo remunerado.
Ganaba mi propio dinero. Era independiente económicamente. La comunidad de mujeres con las que empecé a trabajar me abrió los ojos a un mundo que no sabía que existía. Había tantas mujeres en situaciones similares o peores que la mía. Mujeres que habían soportado décadas de abuso emocional, económico, físico. Mujeres que pensaban que no tenían opciones, que no tenían salida. Y yo podía decirles, con total honestidad, sí tienen opciones. Sí hay salida. Yo la encontré a los 54 años. Nunca es demasiado tarde. En el 2013, 2 años después de mi divorcio, me contactó una periodista local. Quería hacer un artículo sobre mi historia. Al principio dudé. No quería más atención pública. Pero después lo pensé mejor. Si mi historia podía inspirar a aunque fuera una mujer más a defenderse, valía la pena. La entrevista se publicó en un periódico local. Después la recogió un medio nacional. De repente mi historia estaba circulando por todo México. Recibí cientos de mensajes, cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Mujeres que me agradecían por dar la cara, por mostrar que era posible. Mujeres que me pedían consejo, que me contaban sus propias historias. Me di cuenta de que lo que había hecho no era solo sobre mí y Ramiro, era parte de algo más grande. Una conversación sobre dignidad, sobre respeto, sobre el derecho de las mujeres a defenderse sin importar la edad. Mi relación con mis hijos se volvió más fuerte. Claudia me visitaba cada semana. A veces solo tomábamos café y platicábamos. Otras veces me llevaba con ella a hacer cosas que nunca había hecho. Ir al cine en la tarde, probar restaurantes nuevos, hacer compras sin sentir que tenía que pedir permiso. Roberto venía desde Guadalajara una vez al mes. Me enseñó a usar redes sociales. «Mamá», me decía riéndose, «eres una celebridad y ni siquiera lo sabes. Deberías tener Facebook, Instagram. La gente quiere seguir tu historia». Eventualmente cedí. Roberto me ayudó a crear perfiles en redes sociales. Empecé a compartir no solo sobre lo que me había pasado, sino sobre mi nueva vida, sobre las clases que tomaba, los libros que leía, los lugares que visitaba. Me sorprendió la cantidad de personas que me seguían, que comentaban, que compartían mis publicaciones. Muchas eran mujeres mayores que se identificaban con mi historia. Otras eran mujeres jóvenes que decían que yo las inspiraba a no tolerar falta de respeto en sus propias relaciones. En el 2015 hice algo que nunca imaginé que haría. Viajé sola al extranjero. Había ahorrado de mi trabajo, había planeado cuidadosamente y me fui una semana a Oaxaca. Era mi primer viaje sola, mi primera aventura completamente independiente. Caminé por las calles coloniales, visité ruinas zapotecas, comí comida deliciosa, conocí gente nueva. Y en cada momento pensaba, Ramiro decía que yo era demasiado tonta para viajar sola. Mírame ahora. Las noticias sobre Ramiro llegaban ocasionalmente. Estaba en prisión, cumpliendo su sentencia. Claudia me contó que Roberto lo había visitado una vez. «Papá está destruido», me dijo Roberto después. «Preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que estabas viviendo tu mejor vida». Se puso a llorar. Sentí algo cuando escuché eso. No satisfacción, no venganza cumplida, solo vacío. Ese hombre ya no significaba nada para mí, ni odio, ni amor, ni lástima, solo indiferencia. En el 2017 conocí a alguien. No era un romance, no de la forma tradicional. Era un hombre llamado Miguel, viudo, de 70 años, que asistía al mismo taller de pintura al que yo había empezado a ir. Nos hicimos amigos. Tomábamos café después de las clases, hablábamos de arte, de la vida, de nuestras experiencias. Me gustaba su compañía. Era gentil, respetuoso, nunca me presionaba. Y lentamente, sin darme cuenta, volví a confiar en un hombre.
No de la misma manera ingenua que había confiado en Ramiro cuando tenía 22 años, sino de una manera madura, consciente, cautelosa pero abierta. Miguel nunca intentó convertirse en mi pareja romántica. Era mi amigo, y eso era suficiente. Pero su presencia en mi vida me demostró algo importante. No todos los hombres son como Ramiro. No todos los hombres buscan dominar, menospreciar, controlar. Hay hombres buenos. Hay relaciones sanas basadas en respeto mutuo. Y aunque no estaba buscando eso activamente, saber que existía era reconfortante. Para el 2019 ya había encontrado mi ritmo. Trabajaba 3 días a la semana en la oficina del abogado. Tomaba clases 2 días a la semana. Inglés avanzado y un curso de historia del arte. Pasaba tiempo con mis nietos, que ya eran adolescentes, y me buscaban para pedirme consejos, para contarme sus problemas, para simplemente estar conmigo. Me había convertido en la abuela cool, la que tenía historias interesantes que contar, la que no juzgaba, la que había vivido lo suficiente para entender que la vida era complicada. Mi salud era buena. Había empezado a hacer yoga, a cuidar mi alimentación. Me sentía más fuerte físicamente de lo que me había sentido en años. Mentalmente, estaba en paz. Las pesadillas sobre Ramiro, sobre la confrontación, sobre el ¿qué hubiera pasado si? Habían desaparecido casi completamente. Había procesado mi trauma con ayuda de una terapeuta que empecé a ver después del divorcio. Había aprendido a perdonarme por los años que perdí, por no haberme defendido antes. Había aprendido que no había perdido esos años. Los había vivido y habían sido necesarios para convertirme en quien era ahora. Hoy, mientras les cuento esta historia, tengo 68 años. Han pasado casi 14 años desde aquella noche en diciembre del 2010. 14 años desde que tomé ese micrófono y cambié el curso de mi vida para siempre. Y les puedo decir, con total honestidad, que esos han sido los mejores 14 años de mi existencia. Vivo en un pequeño departamento que decoré exactamente como quería. Tengo plantas por todos lados, cortinas de colores brillantes que Ramiro hubiera odiado, cuadros en las paredes que pinté yo misma en mis clases de arte. Tengo una computadora portátil moderna, donde escribo un blog sobre empoderamiento femenino después de los 50. Tengo más de 20.000 seguidores en Instagram, donde comparto pedacitos de mi vida diaria. Me levanto cada mañana sin ese peso en el pecho que cargaba durante mi matrimonio. No hay nadie criticando mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. No hay nadie haciéndome sentir pequeña. Desayuno tranquilamente. Leo las noticias en línea. Sí, aprendí a leer noticias en línea. Planeo mi día según mis propios deseos y necesidades. Sigo trabajando con el licenciado Garza, aunque ahora de forma más flexible. Me especialicé en ayudar a mujeres mayores que están considerando divorciarse, pero tienen miedo de no poder sobrevivir económicamente. Les enseño sobre sus derechos, sobre cómo documentar abusos financieros, sobre recursos disponibles. Les cuento mi historia no para presumir, sino para mostrarles que hay vida después de un mal matrimonio, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. El año pasado, me invitaron a dar una charla en una universidad local. Era parte de una serie sobre mujeres que rompieron moldes. Estaba aterrada. Nunca había hablado frente a tanta gente joven, pero Claudia me convenció. «Mamá», me dijo, «tu historia necesita ser escuchada especialmente por las mujeres jóvenes, para que sepan desde ahora que no deben tolerar lo que tú toleraste». Di la charla. Hablé sobre mi historia, sobre los años de humillación, sobre cómo aprendí a documentar y a defenderme. Cuando terminé, hubo un silencio. Por un momento terrible pensé que había dicho algo mal, pero entonces empezaron los aplausos. Aplausos largos, fuertes. Algunas estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Después de la charla, docenas de ellas se acercaron a hablar conmigo.
a agradecerme, a hacer preguntas. Una joven de unos 20 años me dijo algo que se me quedó grabado. «Señora Marta, mi novio a veces me habla feo cuando estamos con amigos. Dice que es broma. Pero después de escucharla a usted, me doy cuenta de que no es normal, que no tengo que aceptarlo. Gracias por enseñarme eso antes de que sean 30 años en lugar de 3 meses. Eso es lo que hace que todo haya valido la pena. Saber que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, está ayudando a otras mujeres a reconocer señales de alerta temprano, a defenderse antes de que sea demasiado tarde, a saber que merecen respeto desde el primer día. Mi relación con Claudia y Roberto es extraordinaria. Ya no soy solo su mamá. Soy su amiga, su confidente. Me buscan no solo cuando necesitan algo, sino porque genuinamente disfrutan pasar tiempo conmigo. Mis nietos también. El mayor, que tiene 16 años, me dice: «Abuela, eres la persona más cool que conozco». Hace poco me pidió ayuda con un proyecto escolar sobre activismo. Quería entrevistarme, usar mi historia como ejemplo de alguien que tomó acción contra la injusticia. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. He visto a Ramiro desde entonces. Solo una vez, por accidente. Fue en el 2018, 2 años después de que salió de prisión. Estaba en el súper comprando frutas, cuando lo vi al final del pasillo. Se veía viejo, demacrado, caminaba con un leve cojeo. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Hubo un flash de reconocimiento, de algo parecido a la vergüenza de su parte. Desvió la mirada rápidamente y se fue por otro pasillo. Y yo seguí escogiendo mis mangos como si nada hubiera pasado, porque realmente nada había pasado. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Supe por Roberto que Ramiro trabaja ahora en una oficina pequeña de contabilidad. Gana apenas lo suficiente para vivir. Vive solo en un departamento chiquito. Su reputación profesional quedó destruida. Sus amigos lo abandonaron. La familia, excepto por nuestros hijos que lo visitan ocasionalmente por obligación, lo mantiene a distancia. Es un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por su propia arrogancia y crueldad. ¿Siento lástima por él? No. Siento indiferencia. Y creo que eso es aún más definitivo que el odio o el rencor. Esta historia que les acabo de contar no es solo sobre venganza. No es solo sobre exponer a un hombre corrupto. Es sobre recuperar tu voz. Es sobre recordar que tu dignidad no está sujeta a lo que otros piensen de ti. Es sobre entender que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida. Tengo 68 años. Muchas personas dirían que ya pasó mi mejor momento, que debería estar contentándome con la vida que tengo, sin hacer olas, sin buscar más. Pero yo les digo, estos últimos años han sido mis mejores años. He aprendido más, he crecido más, he vivido más intensamente que en todos los años anteriores combinados. Aprendí a usar una computadora a los 50 años. Aprendí a defenderme legalmente a los 54. Empecé mi primer trabajo remunerado a los 55. Hice mi primer viaje sola a los 59. Empecé a dar charlas públicas a los 67. Y tengo planes, tantos planes. Quiero aprender francés. Quiero visitar Europa. Quiero escribir un libro sobre mi experiencia. Quiero seguir ayudando a otras mujeres. A las mujeres que están escuchando esta historia y se ven reflejadas en mi experiencia, les digo esto. No tienen que tolerar el abuso. Ningún tipo de abuso. No físico, no emocional, no económico. No importa cuántos años lleven casadas, cuántos hijos tengan, cuánta edad tengan. Su dignidad no es negociable. Y si están en una situación donde sienten que no pueden salir, donde sienten que no tienen opciones, les digo, empiecen poco a poco. Documenten, aprendan, busquen recursos, hablen con alguien de confianza, den pequeños pasos hacia su libertad.
Porque la libertad existe. Yo la encontré. Y si yo pude, con 54 años, sin educación formal, sin experiencia laboral, sin saber ni siquiera usar una computadora al principio, ustedes también pueden. A las mujeres jóvenes les digo, no esperen 30 años como yo. Si alguien las trata con falta de respeto, si alguien las hace sentir menos de lo que son, si alguien las humilla en público o en privado, esa no es una relación que vale la pena conservar. Sean valientes desde el principio. Establezcan límites. Exijan respeto. Ustedes se lo merecen. Y a los hombres que están escuchando, les digo, revisen cómo tratan a las mujeres en sus vidas. Si se están burlando de ellas, si las están menospreciando, si asumen que son inferiores de alguna forma, deténganse. Porque ese comportamiento no solo es cruel, es peligroso. Las mujeres tienen paciencia, sí, pero esa paciencia no es infinita. Y cuando se acaba, cuando finalmente se defienden, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pregúntenle a Ramiro. Mi vida ahora está llena de cosas que me dan alegría. Mis clases, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis pasatiempos. Me despierto con propósito. Me acuesto satisfecha. Tomo mis propias decisiones. Cometo mis propios errores. Celebro mis propios triunfos. Y todo eso, toda esta vida que construí desde cero después de los 50, es infinitamente más valiosa que los años que pasé tratando de ser la esposa perfecta de un hombre que nunca me valoró. Miren, no les voy a decir que fue fácil. No lo fue. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en que pensé que había cometido un error terrible. Hubo consecuencias sociales. Hubo gente que me juzgó, que me criticó, que me dio la espalda. Hubo momentos de soledad, de miedo, de incertidumbre sobre el futuro. Pero cada día que pasaba me hacía más fuerte. Cada pequeño logro, cada nueva habilidad aprendida, cada mujer que me agradecía por inspirarla, me recordaba por qué lo había hecho. Y ahora, mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Bueno, cambiaría una cosa. Ojalá lo hubiera hecho años antes, pero tampoco me arrepiento del tiempo que tomé. Porque ese tiempo fue necesario para documentar todo correctamente, para planear cada detalle, para asegurarme de que cuando actuara, fuera definitivo. Y lo fue. Mi acción aquella noche no solo cambió mi vida, cambió la vida de Ramiro. Expuso un fraude corporativo que afectaba a cientos de empleados. Y según me han dicho varias mujeres, inspiró a otras a tomar acción en sus propias vidas. Una vez, en una de mis charlas, una señora de unos 60 años me preguntó, «Señora Marta, ¿alguna vez lo perdonó?» La pregunta me tomó desprevenida. Había pensado mucho sobre lo que Ramiro me hizo, sobre cómo me recuperé, sobre mi vida después de él. Pero no había pensado mucho en perdón. Le respondí honestamente. No sé si lo perdoné en el sentido tradicional. No olvido lo que hizo. No lo excuso. No minimizo el daño que causó. Pero dejé de cargar el peso de su traición. Dejé de permitir que definiera quién soy. Dejé de darle poder sobre mis emociones. Si eso es perdón, entonces sí, lo perdoné. Pero fue un perdón para mí, no para él. Para librarme yo, no para absolverlo a él. La señora asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo. «Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Esta historia que compartí con ustedes es mi verdad, es mi experiencia, y la comparto no para buscar admiración o reconocimiento, sino para que sirva como evidencia de que el cambio es posible a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia, que tu pasado no determina tu futuro a menos que tú se lo permitas. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te lo agradezco de corazón. Y si te sirvió de algo, si te inspiró, si te hizo reflexionar, entonces todo lo que pasé valió la pena.
Porque ese es el poder de nuestras historias. Cuando las compartimos, cuando las contamos sin vergüenza, sin pedir disculpas, crean conexiones, crean comunidad, crean cambio. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo más. Si esta historia te tocó de alguna manera, si crees que hay alguien más que debería escucharla, compártela. Dale like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pero más importante, comparte esta historia con las mujeres en tu vida que puedan necesitar escucharla. Con tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu vecina. Porque nunca sabes quién está esperando exactamente este mensaje para encontrar el valor de cambiar su propia vida. Deja un comentario contándome qué te pareció, de qué país o ciudad nos estás viendo. Cada interacción ayuda a que este canal crezca y pueda seguir compartiendo historias como esta con más personas que las necesitan. Las historias de mujeres como yo, como quizás tú, no deberían permanecer en silencio. Merecen ser contadas, merecen ser escuchadas, porque en cada una de ellas hay lecciones, hay fuerza, hay esperanza. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar a una mujer de 68 años que finalmente encontró su voz y decidió usarla. Y recuerda siempre, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Que tengas un hermoso día y que encuentres en mi historia la inspiración o el consuelo que necesitas. Hasta la próxima. Y recuerda, tu vida es tuya. Vívela con orgullo, con valor, con dignidad. Te lo mereces.